Izuku siguió comiendo el cereal seco cucharada tras cucharada, más por nervios que por hambre real. Cada crujido resonaba en la cocina silenciosa como un recordatorio de lo absurdo de la situación. El sabor era insípido, casi polvoriento, pero masticaba mecánicamente, intentando llenar el vacío que sentía en el estómago y en el pecho. En su cabeza, una risa amarga y silenciosa se repetía una y otra vez. ¿Cómo llegué aquí? Sentado en la cocina de una heroína famosa, comiendo cereal sin leche, mientras un tipo medio desnudo sale del baño y se va sin decir nada más que un suspiro. Era tan ridículo que casi le daban ganas de reír en voz alta. Casi. Aizawa, sentado frente a él con los brazos cruzados y la mirada perdida en algún punto de la pared, rompió el silencio después de un minuto eterno. Entonces, niño, ¿cuántos años tienes? Izuku tragó el último bocado con dificultad, dejando la cuchara en el plato vacío. 14, respondió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Cumplí en julio. Aizawa asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. 14. No eres tan niño, entonces. Hizo una pausa, inclinando la cabeza ligeramente. ¿Has pensado en entrar a la UA? Izuku lo miró con asombro puro. Sus ojos se abrieron tanto que parecieron ocupar toda su cara. La UA. La Academia de Héroes. El sueño que había guardado en secreto durante años, el que había enterrado bajo capas de soy Kirkles y nunca voy a llegar. Ahora, con el Kirk que acababa de manifestarse de la peor manera posible, la pregunta le golpeó como un puñetazo inesperado. Iba a... Empezó, pero se detuvo. Bajó la mirada al plato vacío. La verdad, señora Aizawa, no lo sé. Yo, no controlo muy bien mi don. Ni siquiera sé qué es exactamente. Hoy fue la primera vez que lo usé. Y casi mato a gente. Giré todo en una plaza entera. No creo que alguien como yo pueda entrar a la UA. Aizawa lo observó en silencio durante unos segundos. No había juicio en su expresión, solo esa fatiga crónica que parecía permanente. Mucha gente entra a la UA sin controlar su Kirk al principio, dijo al fin, voz baja y rasposa. Lo importante no es si lo controlas ahora. Lo importante es si estás dispuesto a aprender a controlarlo. Y si estás dispuesto a pagar el precio que eso cuesta. Izuku levantó la vista de nuevo, sorprendido por la falta de condescendencia en las palabras del hombre. ¿Usted cree que podría? Aizawa se encogió de hombros, un movimiento mínimo. No te conozco lo suficiente para creer nada. Solo digo que la UA no rechaza a la gente por tener quirks difíciles. Los rechaza por rendirse antes de intentarlo. Izuku sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo más, preguntar cómo sabía tanto, o por qué parecía tan resignado, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta principal se abrió de golpe. Ms. Hoke entró como un torbellino, sosteniendo una bolsa de supermercado en una mano y la llave en la otra. Su sonrisa habitual estaba allí, pero cuando vio a Aizawa sentado frente a Izuku, se congeló en el umbral. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso casi instantáneo. SH Shouta. Balbuceó, los ojos abiertos como platos. Aizawa levantó una ceja, sin moverse. Emi. En un movimiento reflejo, Ms. Hoke lanzó la bolsa de leche hacia Izuku como si fuera una granada. El cartón golpeó a Izuku en el pecho con fuerza suficiente para derribarlo de la silla. Cayó de espaldas al suelo con un ruido sordo, la leche salpicando por todas partes, empapando su uniforme escolar ya maltrecho. Izuku, no mires. Gritó Emi, corriendo hacia Aizawa. Él no es real. Es una alucinación. Un truco de mi Kirk. No mires, conejo. Se lanzó sobre Aizawa, rodeándolo con una manta que sacó de quién sabe dónde, probablemente del sofá, y envolviéndolo como si fuera un burrito humano. Aizawa ni siquiera se resistió. Solo suspiró profundamente mientras quedaba envuelto hasta la cabeza. Izuku, todavía en el suelo, con leche goteando de su cabello y empapando su camisa, parpadeó confundido. Se incorporó lentamente sobre los codos, mirando la escena con una mezcla de shock y absoluta incredulidad. ¿Qué está pasando? Murmuró, más para sí mismo que para ellos. Aizawa forcejeó un poco bajo la manta hasta sacar la cabeza. Su expresión era la definición misma de estoy demasiado cansado para esto. Emi. ¿Qué estás haciendo? Ms. Hoke, aún roja como tomate, lo soltó de golpe y retrocedió 2 pasos, agitando las manos. Nada. Nada de nada. Solo estaba, protegiendo al chico de visiones falsas. Sí. Eso.
Aizawa se desenrolló de la manta con movimientos lentos y deliberados, dejándola caer al suelo. Se puso de pie, mirando alternadamente a Emi y a Izuku. «Luego hablamos, ¿ok?», dijo, voz plana pero con un filo de advertencia. «Me voy». Tomó su chaqueta del perchero de la entrada, se la puso sin mirar atrás y salió del departamento. La puerta se cerró con un clic suave, pero el silencio que dejó fue ensordecedor. Izuku y Emi se quedaron mirándose el uno al otro durante varios segundos eternos. Él todavía sentado en el suelo, con leche chorreando por su cara. Ella de pie, con las manos en las mejillas, intentando recuperar la compostura. Al final, Izuku rompió el silencio con una sonrisa pequeña, casi pícara, que no había mostrado en todo el día. «No lo conoces, ¿verdad?», preguntó, limpiándose la leche de la frente con la manga. Emi parpadeó. «¿Eh? ¿Qué? Claro que lo conozco, es mi Roomate». «Sí. Roomate». Izuku se levantó con cuidado, sacudiéndose la leche de la ropa. «Oh, no, dijo, y su sonrisa se amplió un poco más. Dijo que se llamaba Aizawa. Shouta Aizawa. Pero sabes, me recuerda muchísimo a un héroe que salió en las noticias hace un tiempo. Era Seread. El que borra quirks con la mirada. El de la bufanda. El que parece que no ha dormido en una década». Emi se quedó petrificada. Izuku no pudo contenerse más. Empezó a reírse. Primero fue una risita baja, luego se convirtió en una carcajada genuina, de esas que sacuden todo el cuerpo. Se dobló hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, riendo hasta que le dolieron las costillas. Esto es demasiado. Jadeó entre risas. Primero me echan de casa, luego casi destruyo una plaza, luego una heroína me lleva a su departamento, me da cereal sin leche, un tipo sale del baño en toalla hablando de lo de la otra vez, y ahora me entero de que vivo con Eraseread disfrazado de Roomate gruñón. Y tú le tiras una manta encima como si fuera un fantasma. Emi lo miró, todavía roja, pero al final sus labios también se curvaron en una sonrisa avergonzada. No es exactamente así, protestó débilmente. Izuku se enderezó, limpiándose una lágrima de risa de la comisura del ojo. La leche seguía goteando de su cabello, pero por primera vez en horas, quizás en días, se sentía ligero. Es gracioso, dijo, todavía sonriendo. En cierto modo, toda esta situación es realmente graciosa. Gracias, señorita Emi. Por todo esto. Incluso por la leche voladora. Emi suspiró, pero su sonrisa se volvió más suave, más real. No me des las gracias todavía, conejo. Apenas estamos empezando. Vamos a limpiarte antes de que huelas a desayuno derramado toda la noche. Le tendió una mano para ayudarlo a levantarse del todo. Izuku la tomó, y por un segundo, el departamento dejó de sentirse como un lugar extraño y empezó a sentirse como un comienzo. Confuso, caótico, ridículo, pero un comienzo. Mientras Emi buscaba una toalla en el baño, Izuku se quedó mirando la puerta por donde Aizawa había salido. Eraseread, pensó. Si él es un profesor de la UA, quizás sí pueda intentarlo, y por primera vez desde que todo se derrumbó, la idea no le dio miedo. Le dio esperanza. Pequeña, temblorosa, pero esperanza al fin. Habían pasado 2 semanas desde esa noche caótica en el departamento de MS. Hoke, o Emi, como ahora la llamaba Izuku en privado. 2 semanas que, en retrospectiva, se sentían como un torbellino de cambios, pero también como un bálsamo para el alma herida de Izuku. Todo había empezado con papeles firmados en la comisaría. Emi, con su determinación inquebrantable y su sonrisa que parecía desafiar a la burocracia misma, había solicitado y obtenido la custodia temporal de Izuku. No fue fácil. Hubo reuniones con servicios sociales, evaluaciones psicológicas para él, y hasta una visita del detective Tsukauchi para confirmar que no era un peligro inminente. Pero Emi argumentó con pasión. Este chico no necesita un refugio frío. Necesita un hogar donde aprender a controlar su quirk sin miedo. Y yo puedo dárselo. Al final, los papeles se sellaron, y Izuku se convirtió oficialmente en su protegido temporal, con revisiones mensuales para asegurarse de que todo marchaba bien. Durante esas 2 semanas, Izuku había retomado sus estudios, pero no en su antigua escuela, donde los recuerdos de Bakugo y las burlas por ser Kirkles aún dolían como heridas frescas. Emi, con contactos en el sistema educativo gracias a su rol como heroína, lo inscribió en una secundaria pública más pequeña y discreta en un barrio vecino.
Era un lugar sin tanto énfasis en los quirks heroicos, más enfocado en lo académico y en el apoyo emocional para estudiantes con circunstancias especiales. Izuku empezaría hoy, su primer día, y aunque los nervios le carcomían el estómago, internamente había tomado una decisión inquebrantable. Sí o sí intentaría entrar a la UA. Al terminar los pocos meses que le quedaban de secundaria, se presentaría al examen de admisión. No importaba si su Kirk era un monstruo descontrolado que giraba y rompía cosas. Lo controlaría. Lo usaría para bien. Era su sueño, y después de todo lo que había pasado, el abandono de su padre, el rechazo de su madre y hermana, la manifestación caótica de su poder, sentía que debía aferrarse a eso como a un salvavidas. Emi lo había apoyado desde el primer momento en que se lo confesó, una noche mientras cenaban ramen instantáneo en la mesa de la cocina. Conejo, eso es genial. Había exclamado ella, con los ojos brillando. La UA es el lugar perfecto para ti. Tienen profesores que saben lidiar con quirks complicados. Y oye, si necesitas entrenamiento, conozco a un tipo que podría ayudarte, aunque sea un gruñón. Izuku había sonreído, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien creía en él sin reservas. En esas 2 semanas, Emi había transformado el departamento para que se sintiera 100% como un hogar para Izuku. El sofá donde había dormido la primera noche se convirtió en su espacio temporal, pero pronto Emi reorganizó todo. Vació un cuarto de almacenamiento que usaba para cosas de heroína, trajes viejos, gadgets rotos y una pila de cómics, y lo convirtió en su habitación propia. Pintaron las paredes de un azul suave, compraron una cama cómoda con sábanas de héroes, incluyendo una con Olmig que hizo que Izuku se sonrojara de emoción, un escritorio para estudiar y hasta un póster de la UA que Emi colgó con orgullo. Esto es tuyo ahora, Izuku. Haz lo tuyo, le dijo mientras clavaba el último clavo. Y ahora, en su primer día de clases, Emi lo llevaba como una mamá orgullosa. El auto ronroneaba por las calles de Musutazu, con Emi al volante tarareando una canción pop que sonaba en la radio. Izuku estaba en el asiento del pasajero, con su uniforme nuevo planchado a la perfección. Emi había insistido en lavarlo y plancharlo ella misma la noche anterior, su mochila en las rodillas y un bento casero que ella le había preparado. Arroz con verduras, pollo teriyaki y una nota pegada que decía salta alto hoy, conejo. Emi. Él la miró de reojo, agradecido pero nervioso. Emi, ¿estás segura de que no es mucho lío? Preguntó Izuku, jugueteando con la correa de su mochila. Quiero decir, no tenías que llevarme. Podía tomar el tren. Emi soltó una risa genuina, golpeando el volante con la palma. Lío. Por favor, Izuku. Esto es lo que hacen las guardianas temporales. O mamás adoptivas, o lo que sea que seamos ahora. Se corrigió con una sonrisa traviesa. Además, ¿quién más va a tomarte fotos en tu primer día? Mira, ya tengo la cámara lista en el teléfono. Izuku se sonrojó, bajando la cabeza. No soy un niño pequeño, claro que no. Eres mi conejo adolescente valiente. Pero oye, déjame disfrutar esto. Es mi primer día de clases como responsable. Su voz se suavizó un poco. En serio, estoy orgullosa de ti. Después de todo lo que pasó, estás aquí, listo para empezar de nuevo. Eso es heroico, ¿sabes? Izuku sintió un calor en el pecho. Asintió, mirando por la ventana mientras pasaban por parques y edificios familiares. Gracias, Emi. Por todo. El cuarto, la comida, el apoyo, no sé qué haría sin ti. Emi extendió la mano y le revolvió el cabello verde, con cuidado de no despeinarlo demasiado. Ay, para. Me vas a hacer llorar antes de llegar. Solo prométeme que hoy vas a sonreír y hacer amigos. Y si alguien te molesta por tu Kirk, avísame. Tengo un chiste listo para ellos. Llegaron a la escuela, un edificio modesto con un patio pequeño y estudiantes charlando en grupos. Emi estacionó y bajó con él, insistiendo en caminarlo hasta la entrada. Algunos chicos miraron curiosos, una heroína famosa como Ms. Hoke no pasaba desapercibida, pero Emi los ignoró, enfocada en Izuku. Bien, aquí estamos, dijo, parándose frente a la puerta principal. ¿Listo? Izuku respiró hondo, ajustando su mochila. Listo. O lo más listo que puedo estar. Emi sacó su teléfono y tomó una foto rápida, sonriendo como una madre en un comercial de cereales. Perfecto. Ahora ve y conquista. Te recojo a las 3. Y recuerda, si sientes que tu Kirk se descontrola, respira profundo y piensa en conejos saltando. O llama a mi Kirk para reírte del estrés. Izuku rió bajito. Lo haré. Gracias de nuevo.
Se dio la vuelta y entró, sintiendo los ojos de Emi en su espalda hasta que desapareció en el pasillo. El día pasó en un borrón. Presentaciones en clase, profesores amables que sabían de su situación y le dieron espacio, compañeros curiosos pero no hostiles. Para el almuerzo, Izuku se sentó solo en una banca del patio, abriendo su bento. La nota de Emi le sacó una sonrisa. Esto es mejor de lo que esperaba, pensó. Puedo hacer esto. Pero no todo era perfecto. Un día, a mitad de la segunda semana, mientras estudiaba en su nuevo cuarto, con libros de héroes esparcidos por el escritorio y un cuaderno donde anotaba ideas para controlar su Kirk, había practicado en secreto, girando lápices sin romperlos, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número que reconoció al instante. Bakugo. No habían hablado desde la paliza en el callejón, y después del incidente en la plaza, Izuku asumió que nunca más lo harían. El mensaje era corto, crudo. Si no estás muerto, espero lo estés. Para muchos, sería un mensaje de odio puro, una amenaza velada. Pero Izuku lo leyó una y otra vez, y una sonrisa torcida se formó en sus labios. Era preocupación estilo Bakugo. Ruda, agresiva, sin una pizca de suavidad. Kacchan no sabía cómo decir espero que estés bien sin sonar como si quisiera pelear. Izuku respondió con un simple estoy vivo. Gracias por preocuparte, pero borró el gracias antes de enviarlo. Solo estoy vivo. Bakugo no respondió, pero Izuku sintió un peso levantarse. Quizás no todo estaba perdido. Esa noche, mientras cenaban, Emi había cocinado, o intentado, udon, que salió un poco salado pero comible. Izuku le contó sobre el mensaje. Emi dejó los palillos y lo miró con curiosidad. Bakugo. ¿El chico que te dio la paliza? ¿Y ves eso como preocupación? Izuku asintió, removiendo su tazón. Sí. Lo conozco desde niños. Siempre es así. Grita, explota cosas, pero en el fondo, se preocupa. A su manera. Emi inclinó la cabeza, pensativa. HMMM. Suena como cierto profesor que conozco. Gruñones por fuera, suaves por dentro. Sonrió. Me alegra que lo veas positivo. Pero si te molesta de nuevo, dímelo. Puedo enviarle un chiste que lo haga reír hasta que se caiga. Izuku rió. No, está bien. Solo, me hace pensar en la UA. Si él va a intentarlo, yo también. Estos meses antes del examen van a ser difíciles, ¿verdad? Entrenar el Kirk, estudiar, todo. Emi se inclinó sobre la mesa, sería por una vez. Serán difíciles, conejo. Muy difíciles. Tu Kirk no es fácil. Rotación, torsión, podría ser destructivo si no lo domas. Pero tienes tiempo. Y me tienes a mí. Mañana empezamos entrenamiento ligero en el parque. Nada loco, solo prácticas controladas. Y si necesitas más ayuda, dudó un segundo. Puedo pedirle a Shouta. Era Seread. Él es bueno con quirks problemáticos. Izuku levantó las cejas. Él. El que salió en toalla y se fue enfadado. Emi se sonrojó ligeramente, tosiendo. Es complicado. Somos colegas. Amigos. Algo así. Pero sí, es profesor en la UA. Si lo convenzo, podría darte tips. Izuku sonrió. Sería genial. Gracias, Emi. Ella le guiñó un ojo. De nada. Ahora come antes de que se enfríe. Y mañana, después de clases, entrenamiento. Prepárate para saltar. Los días siguientes se llenaron de rutina. Clases por la mañana, donde Izuku se esforzaba en matemáticas y ciencias, necesarias para la UA, almuerzos solitarios pero pacíficos, y tardes con Emi practicando en un parque vacío. Giraba hojas sin romperlas, luego piedras pequeñas, controlando la velocidad. Fallaba a veces, una rama se torció demasiado y se quebró, pero Emi lo animaba. Eso es progreso. La vez pasada giraste un banco entero. Ahora solo una rama. Estás mejorando. Sin duda, los meses antes del examen serían difíciles. Equilibrar escuela, entrenamiento emocional. Emi insistía en sesiones de risa terapéutica para manejar el estrés, y el fantasma de su familia lejana. Pero por primera vez, Izuku sentía que no estaba solo. Tenía un hogar, un plan, y una mamá que